Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia Estética y Cine en la Frontera, que en breves momentos impartirá nuestro invitado, el maestro Julián Bastidas Treviño, de la Universidad Autónoma de Baja California, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestro invitado. Julián Bastidas Treviño es licenciado en Medios Audiovisuales por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por la ITESO de Guadalajara. Ha participado en distintos cursos, talleres, diplomados, conferencias y pláticas en Baja California, Jalisco, Oaxaca a nivel nacional, así como en Brasil, en el extranjero. Su trabajo tiene un particular enfoque en el cine, la filosofía, las artes, el pensamiento crítico y la cultura latinoamericana. A continuación, y para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra al maestro Julián Bastidas. Bueno, ¿me escuchan bien? Voy a traer el micrófono a pesar de que mi voz es potente porque me dijeron que se va a registrar mejor de esa forma en cámara, entonces voy a tratar de hacer el ejercicio de tener el micrófono. Pero como estoy medio burro, y por eso me dedico a la filosofía, pues me pueden recordar, por favor, si se me olvida lo del micrófono, volverlo a poner. Sí, uno es incapaz para la vida y por eso se dedica a la filosofía, porque la vida concreta le es inaccesible, ¿no? Bueno, en primer lugar, quisiera hacer algunas aclaraciones. Lo primero es que voy a tratar de mantener esto en el nivel más accesible a todos, pero no por eso menos profundo. No quiero ser superficial ni quiero caer en lugares comunes, sino realmente provocar un pensamiento que sea fértil, pero sin que eso signifique meternos en términos muy engorrosos. Eso no significa que no haya términos engorrosos detrás, que no haya como una bibliografía extensa y que no haya un sistema conceptual extenso, pero eso sobre todo si quieren abrirlo en forma de preguntas, abrir hacia donde ustedes quieran después de la conferencia, lo podemos abrir hacia los temas que se vayan apareciendo, si lo queremos abrir hacia un punto o hacia otro. El diálogo sobre todo pretende, esta primera parte, esta conferencia pretende sobre todo iniciar ese diálogo, pretende provocar como ciertas líneas de reflexión que nos puedan ser fértiles para nosotros por nuestra cuenta en otro momento profundizar en esas aristas que se puedan abrir, si es que eso es lo que nos interesa. Y sobre todo por eso les quisiera comenzar diciendo que el ejercicio que voy a intentar hacer este día con todos ustedes, con su presencia y agradeciéndoles su presencia, es un ejercicio hermenéutico. Y en ese sentido, vamos a tratar de generar una reflexión que va a partir del título, pero el título nos va a servir como una especie de mapa. Vamos a estar volviendo al título y vamos a estar deconstruyendo las diferentes partes del título para ver qué es lo que esconde detrás de la conferencia. Entonces, un poquito, si alguien quisiera realizar apuntes por la razón que fuera, pues vamos a ir viendo cómo las diferentes partes del título nos van a abrir como 5 caminos que vamos a tomar. Vamos a abrir el primer camino con la palabra estética, el segundo camino con la palabra cine, el tercer camino con la palabra frontera, el cuarto camino con la frase cine en la frontera, y el quinto y último camino con el título completo, estética y cine en la frontera. Esperando que para ese momento, en el momento que estemos finalizando, ya logremos generar una primera conclusión que nos abra un diálogo posible. Y esta es un poquito la dinámica que va a tener la sesión del día de hoy. Este ejercicio hermenéutico a partir del título, que el título ya nos sugiere un poquito hacia dónde va el ejercicio hermenéutico, y después un diálogo que se puede abrir hacia donde ustedes quieran, sin ningún límite de si quieren abrir comentarios personales, si quieren abrir reflexiones propias, si quieren abrir dudas, si quieren abrir lo que sea, va a ser más que bienvenido hacia cualquier lado que quieran llevar ese ejercicio. ¿Está bien? De cualquier forma, si por alguna razón algo de lo que voy diciendo empieza a sonar como muy engorroso o empieza a sonar como que poco claro, me pueden parar para hacer alguna pregunta aclaratoria durante cualquier parte de la intervención y con mucho gusto la voy a recibir. En lo más mínimo me enoja que me paren para hacer preguntas, sino es algo que creo que es lo que es fundamental para terminar de aterrizar cualquier diálogo, ¿no? Que sí se genere esa complicidad entre quien está escuchando y quien está hablando para saber que lo que se está diciendo hasta cierto punto se está entendiendo y puede generar ese ida y vuelta que viene después del hablar, ¿no? Todo hablar en el fondo pretende un recibir después como respuesta a un nuevo hablar de la otra persona. Bueno, entonces estética y cine en la frontera. Si comenzamos por la primera palabra ya nos esconde una duplicidad de significados.
o una multiplicidad de significados. Por una parte, la palabra estética nos hable a toda la tradición que es la tradición filosófica, porque es una palabra propia de la tradición filosófica, pero al mismo tiempo etimológicamente nos abre un sentido, y el sentido etimológico original con los griegos de la palabra estética tiene que ver con sensibilidad, tiene que ver con cuerpo, tiene que ver con percepción, tiene que ver con conciencia. Solo que decir que hay conciencia con los griegos o hay problemas de conciencia con los griegos es algo que se da de una forma como muy arcaica o más bien como muy atrevida. Es difícil pensar que los griegos propiamente tenían un problema de conciencia. Los griegos tenían problemas, digamos, que eran propios de los griegos. Y en ese sentido, la palabra sensibilidad o la palabra percepción o todas estas palabras a las que nos abre el significado de estética, sobre todo donde apuntan, o a lo que están apuntando, es a lo que nosotros vamos a llamar cotidianamente experiencia. O sea, estética es hasta cierto punto un abocarnos a la experiencia misma. A la experiencia en este sentido concreto, a la experiencia del sentir, a la experiencia del percibir, a la experiencia de los sentidos, a la experiencia de la imaginación en ese primer sentido inmediato con la realidad, en ese sentido de cómo nos va provocando el intercambio con las cosas, un cierto movimiento de nosotros. A eso nos estamos refiriendo sobre todo con la palabra estética, tanto que estamos ya abordando a la tradición filosófica, como que esa tradición filosófica sobre todo se va a abordar a tratar de entender esa experiencia sensible que estamos teniendo por el simple hecho de estar conscientes, por el simple hecho de estar vivos, por el simple hecho de estar despiertos. Solo que si se dan cuenta, de principio partir de la experiencia, así como en general, pues no nos lleva a ninguna parte. Habría miles de partes por las que nos podemos ir a la experiencia. La estética, contrario a lo que se suele pensar, no solo trata sobre el arte. La estética, por ejemplo, el libro principal de Kant, La crítica a la razón pura, comienza por una primera parte que se llama estética trascendental. Y eso es porque la estética investiga todo lo que tiene que ver con la experiencia sensible, todo lo que tiene que ver con ese intercambio inmediato con la realidad. Inmediato se refiere a sin mediación, ese intercambio que se da en un primer momento, sin presuponer nada o sin necesariamente construir nada encima de eso. Ese primer intercambio que se da con la realidad sería lo que estamos tomando como experiencia sensible o lo que sería propio de la estética. Pero si comenzamos por ahí, tenemos, como lo decíamos, este primer problema. Pero este primer problema, hasta cierto punto, nos lo va aterrizando a la palabra cine. Porque la palabra cine, de una forma o de otra, ya está condicionando a qué tipo de experiencia estética nos estamos refiriendo. Y en un primer lugar, al tipo de experiencia estética a la que nos estamos refiriendo, sí sería, como en el sentido normal de la palabra estética, una experiencia artística. Sería una experiencia de un tipo de relación con el arte. Solo que con el arte, no ligada a todos los problemas que puede tener el arte, que son infinitos, sino los problemas del arte relacionados a la experiencia sensible. Entonces comenzamos por ahí, comencemos definiendo qué vamos a entender por arte o qué vamos a entender por esta estética abocada al arte. Y en este primer sentido, el primer autor que nos va a poder servir para empezar a aterrizar qué podemos ir entendiendo por arte, porque algo interesante que hace la hermenéutica, no sé, ¿me podrían decir quién aquí está relacionado con hermenéutica para saber con qué público estoy trabajando? Que sea una disciplina que la palabra le suene normal, que cuando decimos de problemas hermenéuticos, cuando hablamos de reflexiones hermenéuticas, estamos en terreno común. Tenemos estas personas de acá, los demás no están relacionados con hermenéutica. Bueno, hermenéutica es una tradición filosófica particular que sobre todo se aboca a la interpretación. Hermenéutica significa interpretación. Es uno de los modelos principales que tiene la filosofía actualmente para interpretar la realidad. En filosofía tenemos varios modelos que están vivos y muy en boga actualmente. Tenemos la fenomenología, tenemos la hermenéutica, tenemos la filosofía analítica, tenemos la teoría crítica, sobre todo desde la perspectiva de Frankfurt, tenemos las diferentes formas de deconstrucción, tenemos múltiples tradiciones, ¿no? Hermenéutica es una de ellas, y hermenéutica significa interpretación. Solamente que cuando, así en un sentido muy general, cuando estamos hablando de hermenéutica, a lo que nos referimos en primer lugar es que no estamos dando por sentado, o no estamos asumiendo que hay una realidad a la que vamos a acceder. O sea, la hermenéutica supone que no existe la realidad objetiva, que no existe como una realidad así pura a la que podemos acceder todos los seres humanos si tenemos una metodología correcta, sino la realidad siempre se está construyendo y se construye a través de diferentes dinámicas.
Eso es lo que investiga la hermenéutica, cuáles son esas dinámicas con las que se construye la realidad, cómo podemos acceder a mejores dinámicas para entender las diferentes realidades, y en ese sentido la hermenéutica no da por supuesta una definición de las palabras o una forma correcta de ver las cosas, sino la hermenéutica da por supuesto que hay múltiples formas de definir una cosa, solo que el que haya múltiples formas de definir una cosa no significa que sean igualmente buenas. Para la hermenéutica, por ejemplo, hay muchas formas, decenas o cientos de formas de pensar a los griegos, de pensar qué quería decir Aristóteles con su metafísica, de pensar qué significa física en Aristóteles. Pues, la hermenéutica asume que hay muchos lentes o muchas formas en que podemos interpretar esas ideas, esos conceptos o esas obras en particular, solo que asume precisamente que aunque haya muchas, aunque no haya una que sea ya la forma correcta que todos tenemos que seguir, porque ya accedieron a esa verdad y todo el mundo tiene que seguir esa verdad, aunque no existe esa forma última y esa forma correcta, la hermenéutica asume que hay formas mejores que otras. Y precisamente a eso se dedica la hermenéutica, a discutir cuáles son las mejores formas de interpretar, cuáles son mejores interpretaciones y peores interpretaciones, cuáles serían mejores herramientas de interpretación y peores herramientas de interpretación. Por eso, cuando les decía que vamos a partir del título como el mapa, estamos haciendo una metodología muy típica de la hermenéutica, porque precisamente la hermenéutica asume que cuando tú lees una frase, no tiene una sola forma de leerse esa frase, sino tendríamos que pararnos a definir cada palabra y a definirla lo mejor posible y a definir la relación interior de esas palabras para poder hacer un ejercicio hermenéutico. Si no explicitamos lo que queremos decir por una frase, la hermenéutica asume que aún no sabemos qué es lo que quiere decir esa frase. Por eso la hermenéutica asume, por ejemplo, también que la palabra Dios de principio no significa nada, significa una cosa para cada persona, incluso puede significar una cosa para cada persona en cada momento, y discutir hermenéuticamente la palabra Dios implicaría definir con cuál definición posible de esas miles o millones que podemos encontrar nos queremos quedar. Y el ejercicio hermenéutico trataría hasta cierto punto de mostrarnos durante ese mismo ejercicio por qué esa palabra o esa forma de definir esa palabra es la que encuentra mejor durante ese ejercicio, por qué definimos a Dios de esa manera y no de otra. Entonces, por eso estamos diciendo que estamos haciendo un ejercicio hermenéutico, porque vamos a definir qué estamos entendiendo por cada una de las palabras, sin asumir que esa ya es la definición última de las palabras, sino estamos asumiéndolas como definiciones de trabajo, para ver hacia dónde nos pueden abrir de reflexiones esas definiciones de trabajo. Lo más importante para la hermenéutica era lo mismo que les decía al inicio. Gadamer, uno de los grandes antones de la hermenéutica, lo que dice es que toda reflexión que no lleve al diálogo es una reflexión inútil. E incluso recupera una frase de Platón, que Platón decía que la palabra escrita era palabra muerta, que la única palabra viva era la palabra hablada. Y en este mismo sentido tenemos a Levinas que nos dice que hay una diferencia entre lo dicho y el decir. Levinas dice que lo dicho es cuando asumimos que las cosas ya están definidas y por tanto no hay nada más que trabajar. Para Levinas eso es pensamiento muerto. El pensamiento vivo es habitar el decir, es decir, no terminar de definir una palabra, sino ese ejercicio de tratar de irla definiendo y llegar a mejores lugares en esa definición. Por eso estoy diciendo que esto es un ejercicio muy propio de la hermenéutica, porque por las diferentes como tradiciones por las que se ha entendido la hermenéutica, lo que comparten casi todas en común tiene que ver con esto, con el que este ejercicio de deconstruir las palabras, o este ejercicio de ir definiendo las palabras, o este ejercicio de investigar las palabras, tiene en el fondo una pretensión de dialogar, una pretensión de poner en común, una pretensión de fertilizar diferentes reflexiones posibles. Y más que condicionar qué es lo que tienen que pensar los otros, la hermenéutica pretende sobre todo provocar esas reflexiones. Entonces, decíamos que la palabra estética le íbamos a tomar sobre todo como experiencia sensible, y esa experiencia sensible, combinada con estas palabras de acá, nos llevaba a pensar en que iba a estar relacionada con el arte. Por ahí vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a entender el arte en esta reflexión, para continuar abondando a esta reflexión? En ese sentido, a mí me sirve mucho las reflexiones que hace Deleuze sobre el arte. Para mí son de mis favoritas. Y Deleuze dice que el arte es el conjunto de afectos y perceptos. El arte es un ser de afectos y perceptos, un ser duradero de afectos y perceptos. ¿A qué se refiere Deleuze con que el arte es un ser duradero de afectos y perceptos?
En primer lugar se refiere a que el arte dura por sí misma. Y en ese durar por sí misma está tratando de decir que el arte, cuando llega a ser arte, porque no cualquier cosa es arte para Deleuze, cuando algo llega al nivel de que lo podamos nombrar arte, una experiencia estética, ya no es una simple experiencia estética, sino se vuelve una experiencia estética artística, lo que se está viviendo ahí frente a lo que estamos es una obra de arte. Deleuze dice en primer lugar que eso tiene vida propia. Y tiene vida propia porque eso tiene la capacidad de resistir al tiempo y de resistir a cualquier interpretación que demos a ello. La obra de arte nos va a exigir una interpretación, nos va a provocar una interpretación, nos va a interpelar a que lo interpretemos, pero por más que nos interpele, nos provoque a que lo interpretemos, ninguna interpretación va a terminar de agotarla. Va a resistir a todas las interpretaciones y en esa resistencia va a durar por sí misma y va a resistir al mismo tiempo, nos dice Deleuze. Y esto que suena un solo juego de palabras, dice Deleuze, lo podemos comprobar si por ejemplo nos ponemos a pensar en los egipcios. Si hacemos el ejercicio de pensar en los egipcios, dice Deleuze, ¿qué es lo que nos llega a la cabeza? Hagamos el ejercicio todos de tratar de pensar qué se nos ocurre, qué lluvia de ideas nos llegan a la cabeza cuando pensamos en los egipcios. ¿Alguien me quiere decir qué le llega a la cabeza mientras pensamos en los egipcios? Arquitectura, ¿qué más? Los frisos dibujados en las paredes, ¿qué otra cosa les llegan pensando en los egipcios? Su simbología, ¿qué otras cosas le llegan pensando en los egipcios? Los dioses, pero ¿te llega qué imagen cuando piensas en los dioses? Te llega ese dibujo. Muy bien. Si se dan cuenta, dice Deleuze, podemos hacer ese mismo ejercicio con cualquier cultura antigua. Si pensamos en los mesopotamos, podemos pensar en el Gilgamesh. Si pensamos en los griegos, en la Ilíada y la Odisea. ¿Qué pasó? Si pensamos en cualquier cultura, hasta cierto punto nos van a llegar muchas cosas, pero lo que más va a resistir el tiempo, lo que más va a resistir, digamos, a todas las guerras y realidades y posibilidades que vayan pasando encima de esa cultura, va a ser el arte. Porque el arte, dice Deleuze, tiene por condición natural o por condición esencial resistir al tiempo. Y eso lo logra el arte al tener una vida propia, y esa vida propia la logra cuando en sí misma condensa los afectos y perceptos. Esto que suena como a palabras engorrosas de Deleuze, lo que quiere decir con perceptos es que el arte en su figura, en su concreción, aunque dure pocos segundos, pero en esa concreción, en esa materialización de esa experiencia concreta que llamamos esa obra de arte, sea una sinfonía, sea un cuadro, dice Deleuze, nos provoca una serie de percepciones, percibimos colores, percibimos sonidos, percibimos sensaciones, y esa concreción de percepciones bien distintas que puede tener una él, otra él y otra distinta yo, es el percepto. Es ese como esa cierta figuración que tiene la obra, que por más que le pongamos múltiples subjetividades y que esas subjetividades no se puedan poner de acuerdo en si eso es rojo o eso es naranja, aunque no se puedan poner de acuerdo si está grandote o está chiquito, aunque no se puedan poner de acuerdo en que está bonito o está feo, a todos les provoca una cierta percepción. Ese es el percepto para Deleuze. La obra no guarda una percepción, pero sí guarda un percepto. La obra no guarda una interpretación, pero sí guarda esa necesidad que te da de percibir algo en ella, de percibir un cierto color, de percibir un cierto movimiento de los colores, de percibir como todas esas sensaciones que nos dan frente a una obra. Y al mismo tiempo, afecto se refiere no solo a las percepciones que nos dan frente a la obra en ese sentido como más exterior, sino también se refiere como a esas afecciones o afectividades que nos dan frente a una obra. Tal vez para alguien esa canción sea triste, o para otra persona sea feliz, para otra persona sea nostálgica, para otra persona sea acelerada, puede ser diferente para diferentes personas. Pero el que condensa en sí mismo afectos, dice Deleuze, tiene que ver con que provoca esas aprehensiones afectivas, provoca esos movimientos afectivos en quien está experimentando la obra de arte. Si no logra condensar en sí misma la obra, o esa experiencia, esa posibilidad de provocarle a la gente los afectos y las percepciones distintas, eso no es una obra de arte. Pero cuando logra tener eso, dice Deleuze, resiste el tiempo. Porque incluso aunque dure un instante, dice Deleuze, aunque la obra
sea un performance, que sea un beso y ahí se acabe el performance, esa idea del performance, esa experiencia que tuvieron las diferentes personas, esos textos que van a escribir sobre lo que vivieron, es lo que va a resistir propiamente el tiempo. Entonces, eso de resistir el tiempo no solo tiene que ver con lo cronológico, tiene que ver con esa fuerza, esa vitalidad que tiene la obra para resistir a cualquier aprehensión final que se dé sobre ella. Y en este sentido, para Deleuze también la obra de arte, para ser obra de arte, tiene que revelarse a los prejuicios que se tiene sobre ella. Una obra no se puede fundamentar en su justificación, no se puede fundamentar en los prejuicios que el artista arroja sobre ella. Para Deleuze, cuando algo es verdaderamente arte, no importa tanto lo que el artista dice sobre esa obra, eso es una interpretación más. Importa que la obra por sí misma se justifica a sí misma. Eso quiere decir no que a todos nos quede claro lo que la obra está haciendo, sino que a todos nos provoca a buscar esa justificación o a investigar nuestra propia justificación que la obra tiene. Sea, por ejemplo, la Novena Sinfonía, sea el Guernica, o sea la Capilla Sixtina, o sea un performance de Marina Abramovich, o sea cualquier experiencia que llamemos artística. Lo que va a tener en común es que si yo soy marxista y otra persona es por ejemplo fascista y otra persona es por ejemplo capitalista, por más que nuestras subjetividades sean bien diferentes con la obra y lo que veamos en la obra sea bien diferente, un fascista puede ver en Wagner, por ejemplo, la persecución de los judíos y se va a emocionar con eso, otra persona más marxista puede ver la liberación de los pueblos en Wagner, otra persona con una subjetividad más feminista va a ver, digamos, el machismo de Wagner, o va a ver lo contrario, va a ver cómo Wagner está sensibilizando y feminizando a los hombres. O sea, cada uno va a tener una subjetividad diferente frente a esa obra. Y precisamente cuando algo es una verdadera obra de arte para Deleuze, se van a resistir a todas las interpretaciones finales de esa obra, incluyendo la del mismo artista. Ni siquiera el mismo artista, dice Deleuze, tiene la última palabra sobre su obra, porque si el artista tuviera la última palabra sobre su obra, eso dejaría de ser una obra de arte y se volvería simplemente una extensión del artista, ¿sí? De una obra artística, perdone, de una obra es la resistencia del tiempo. Eso lo comparten muchísimos otros objetos. Es decir, el vestido de mi abuelita, la corbata de mi abuelo y el vestido de mi abuela han resistido a muchísimos años. Eso es una obra. Digamos, como que mi pregunta es si Deleuze no está invitándonos a que también hay una presuposición del espectador de qué es la obra para poder identificarla en relación a la resistencia del tiempo. No sé si me explico. Sí te entiendo, y es una muy, muy buena pregunta, pero precisamente por eso decía que uno de los síntomas es la resistencia al tiempo, pero realmente no es resistencia al tiempo nada más. Por ponerle un sentido como mucho más técnico, compartiría una reflexión muy común con la crítica del juicio kantiana. Es decir, la obra de arte es lo que es bello, y lo que es bello no es lo que es bonito, sino lo que mis categorías constantemente están tratando de aprender y no terminan de aprender. Por ejemplo, para Deleuze, ninguna de estas sillas sería una obra de arte, a menos que volteando a ver una de esas sillas, nos hiciera entrar en crisis ver la silla. Y nos hiciera entrar en crisis porque ya mi subjetividad, ya mi posibilidad de interpretar no puede prejuiciar eso. Algo tiene eso que hace que baile mi subjetividad, que hace que baile mi afectividad, que bailen mis percepciones, que bailen mis ideas, y ese baile es como una espiral que no termina de girar alrededor de eso. Cuando un objeto crea como hoyo negro, que hace las espirales de la subjetividad girar a su alrededor, eso es una obra de arte para Deleuze. Y cualquier objeto podría ser, para Deleuze incluso una silla, si hace ese baile de subjetividades, se volvería una pieza de arte, y en ese sentido sobreviviría al tiempo, ¿sí? Oye, pero en este caso, si llega la obra a interpretarse de una manera muy extremista y se llega a perder el sentido de la obra, ya sea en una interpretación totalmente ajena a la idea de la obra, o en otro caso que se llegue a tomar como algo blasfemo y se quemen todas las obras del autor, ¿qué pasaría? Muy buena pregunta. Para Deleuze, y hasta ahí es donde estamos aterrizando, precisamente por eso tiene una idea bien polémica sobre arte, pero que a mí me parece extraordinaria. Dice Deleuze que el arte no tiene nada que ver con la comunicación.
Dice que si algo comunica, deja de ser arte. Sino el arte, con lo que tiene que ver, es con la expresión. Y en ese sentido, si el arte tiene que ver con la expresión y no con la comunicación, no hay forma, digamos, de que se pierda el sentido original de la obra, porque lo que se perdería sería el sentido comunicativo que el artista quiso dar, el sentido propagandístico que quiso dar el artista. Pero lo que no se perdería, y eso al revés, quedaría mucho más explícito en ese ejemplo que nos das, sería el ejercicio provocativo que hace la obra. Y eso es lo que Deleuze llama expresión, esa posibilidad que tiene la obra de que las más distintas subjetividades, que no pueden ser absolutamente infinitas, pero las más distintas subjetividades se sienten de distintas formas provocados, o se sienten de distintas formas fertilizados, se sienten de distintas formas arrojados a generar esa interpretación o generar esa aprehensión, y con las mismas ganas. Eso es lo que vuelve a Deleuze una obra de arte. Y precisamente el arte no tendría nada que ver con la comunicación, dice Deleuze, porque para comunicar uno tiene que partir del prejuicio. Comunicar es el acto de intercambiar prejuicios. Si yo tengo un cierto prejuicio sobre algo y tú compartes mis prejuicios, podemos crear un puente de comunicación, pero si no hay prejuicios compartidos, no hay comunicación posible entre los dos. O sea, si yo te hablo en japonés, por ejemplo, y no hay un prejuicio tuyo del japonés, no hay un entendimiento de los significados del japonés, el japonés no te va a comunicar nada, dice Deleuze. En el fondo te puede expresar algo, te puede decir, eso sonó romántico, o puede decir, eso sonó triste, o puede decir, eso sonó feo, o puede decir, eso sonó lo que sea, te puede expresar muchas cosas, pero comunicarte propiamente no te va a comunicar nada, porque para comunicarte necesitarías un prejuicio común. Necesitarías tener como ya una idea preestablecida y confirmar esa idea en ese acto que se está dando frente a ti. Eso es el ejercicio de comunicar, ¿sí? Sí, pero me preocupa un poco que en esa teoría en particular el papel del espectador o bueno, quien sea que vaya a interactuar con la obra de arte se pasa como un rol más pasivo, porque activo al revés. ¿Te parece? Porque yo no estaría tan de acuerdo con lo de que la expresión no comparte prejuicios, porque viendo el asunto de una manera un poquito más Wittgensteiniana, que es el arte también tiene tropos y tiene convenciones, y hay incluso en muchos casos se asume que el espectador tiene de cierta manera un entrenamiento, una familiarización con estas convenciones, o esta cosa que luego le decimos que es como la enseñanza, la apreciación del arte y demás, y todo eso son como una familiaridad con las reglas, con reglas del juego, ¿a qué le vamos a llamar arte? ¿Cómo vamos a interactuar con esta pieza de arte? Pero a la vez, lo que yo me pregunto es si esta capacidad de luchar contra el tiempo que la obra de arte tiene, en verdad es algo que está contenido únicamente en la obra de arte, porque creo que también hay una serie tanto de aparatos institucionales como mecanismos de producción que siempre están activos para decir esto es arte, y tú lo vas a apreciar de tal forma, y hay incluso un valor de exposición de cómo tú vas a acercarte a este arte. Porque en este momento, no sé, yo veo un Jackson Pollock y digo, está bien padre Pollock, pero, o sea, ¿qué fuerzas detrás llevaron? Por un lado preservaron ese Pollock, y por otro lado promovieron ese Pollock, y por otro lado en mi academia de arte fulanita de tal me propiciaron una serie de juicios estéticos que me permiten decir está muy padre Pollock y lo prefiero a tal. De acuerdo, o sea, tú puedes ver cualquier objeto, incluido un objeto nombrado objeto artístico, con ojos
solo en términos de Deleuze, con ojos de arte, o lo puedes ver con ojos de mercancía, o lo puedes ver con ojos de objeto institucional, o lo puedes ver con ojos de representación. Cualquier tipo de ojos con los que los veas representando algo serían objetos no artísticos ojos no artísticos para Deleuze. O sea, si tú lo ves con la necesidad de buscar los prejuicios que componen esa obra, lo estás viendo como un objeto en otro sentido infinito, ¿no? O sea, depende de con qué prejuicios me explicites, podríamos definir cuáles son el nombre de esos ojos con los que estás viendo el objeto, ¿no? Si estamos viendo cuál es el valor que tiene para el mercado el objeto, pues lo veríamos como mercancía. Si estamos viendo cuál es el valor que tiene el objeto, por ejemplo, para representar la cultura, digamos, Cucapá, porque es un objeto que duró 1000 años en la cultura Cucapá, y lo que estamos viendo es como una muestra propiamente del idioma Cucapá, o lo estamos viendo como una muestra del río, o lo estamos viendo como una muestra de algo en específico. Para Deleuze ya no lo estamos viendo con ojos de arte, lo estamos viendo con ojos comunicativos. Y estamos viendo ese mismo objeto, pero ya no estamos viendo el objeto artístico, estamos viendo el objeto en otro sentido. Eso no significa que para Deleuze no tengas prejuicios cuando te acercas a una obra. Claro que los tienes, de hecho, partes del prejuicio. Pero precisamente cuando algo provoca que ese prejuicio tuyo o esos prejuicios entren en crisis, es cuando se experimenta la experiencia del arte. Es decir, no es que no tengas prejuicios, es que tus prejuicios no dan para terminar de aprender eso. Por eso va a cambiar tu manera de verlo, si eres feminista, o si eres marxista, o si eres filósofo analítico, la Tristana y Isolda de Wagner. Los prejuicios cambian y por tanto cambia mi interpretación. Pero que mis prejuicios cambien y por tanto cambie mi interpretación, no le quita la condición de provocativa a la obra, no le quita la condición de hacer entrada en crisis al prejuicio feminista, al prejuicio machista, al prejuicio capitalista o a cualquier prejuicio con el que tú te acerques a la obra. Incluso, si quisiéramos abonar en este sentido, hay unos estudios bien interesantes que se han hecho neurológicos de algo que se le llaman en la neurología el amazement. No sé cuál sería una buena traducción al español. Tendría que ver como el asombro, con lo atónito o algo por el estilo, ¿no? Pero lo que hacen es poner a la gente frente a cosas que dicen que las asombra, que les provoca esta sensación de amazement, no tiene una traducción exacta al español, que los deja atónitos, y cuando tú analizas el MRI del cerebro frente a alguien que le deja atónito algo, estás viendo que sus conexiones neuronales están cambiando. O sea, la experiencia del sentirte atónito frente a algo es porque tus conexiones neuronales están cambiando en ese punto. Esto sería como una manera biologicista de ver a lo mismo que estoy diciendo en este punto. Si las conexiones neuronales son los prejuicios, la experiencia de la que estoy hablando es esa donde los prejuicios tienen que cambiar, como provocado por esa experiencia que estás teniendo, ¿sí? Pero de la misma forma, ay Dios mío, de la misma forma, podríamos ver también como arte cualquier cosa que no necesariamente típicamente se vea como arte. O sea, para Deleuze, los ojos de ver al arte pueden incluso ver a la familia, pueden ver a cualquier cosa que no necesariamente de principio sea una obra de arte, pero la verían con ojos de arte, precisamente. ¿Querías decir algo? Bueno, es una pregunta como que más para aportar, ¿no? Entonces, ¿se escucha? Ok. Entonces, al final de cuentas, más allá de lo artístico, o sea, todo... Ok. Entonces, el lenguaje, cualquier cosa que tenga un lenguaje expresivo, ¿puede considerarse arte? O sea, estaría visto con los ojos del arte. O sea, el arte es, por ejemplo, como disciplina, sería la que estudia cualquier cosa con los ojos de la expresión, precisamente. Cuando vea las cosas con esos ojos de la búsqueda de los seres de afectos y de perceptos. Entonces, por ejemplo, yo pongo algo hipotético, ¿no? O sea, entonces, si me hace sentir algo, por ejemplo, no sé, una cuestión que, no sé, un discurso de Hitler, sí, grabado en el cine, ¿podría considerarse arte? Sí, o sea, lo podrías ver con los ojos del arte si no estás buscando qué prejuicios está incentivando o qué prejuicios está reforzando lo que está haciendo Hitler, sino estás viendo cómo esa experiencia literalmente se está provocando esa amazement, Okay. si lo quieres ver así. Okay. ¿Sí? Bueno, pues precisamente como se nos está abriendo con todas estas preguntas que están surgiendo actualmente, no existe el arte en sí mismo puro, no existe un objeto que sea como puramente arte. ¿Por qué? Porque precisamente todos los objetos los podemos ver desde la perspectiva de la comunicación,
o desde la perspectiva de la expresión. Y es precisamente por eso que cuando queremos llamar a un cierto objeto cine, por ejemplo, lo estamos distinguiendo del audiovisual a secas. O sea, cine no es lo mismo que audiovisual. Porque audiovisual sería ver el cine como un objeto comunicativo. O sea, si vemos al cine como un objeto propio de la comunicación, lo estamos viendo audiovisualmente. Estamos viendo como objeto audiovisual. Cuando estamos llamándole a ese objeto cine, es porque lo estamos viendo con estos otros ojos, que no son propiamente los ojos audiovisuales, sino son los ojos cinematográficos. Estamos viendo que este objeto, precisamente, no nada más comunica, sino provoca una experiencia de expresión. Este objeto no queda reducido a ningún prejuicio, sino que al revés, este objeto incentiva a entrar en crisis los prejuicios, incentiva la necesidad de tener que crear nuevos prejuicios, crear nuevas ideas, crear nuevas formas de acercarme al objeto para terminar de aprenderlo. O sea, la diferencia para Deleuze entre un objeto audiovisual simple y algo que sí llamamos cine, es que en el objeto audiovisual simple tú nada más vas a ir a confirmar tus prejuicios. Vamos a suponer que estamos hablando de películas. Si la película nada más te confirma lo que tú ya sabías, si la película no te incentiva a entrar en crisis en tus subjetividades, si la película simplemente está reforzando los prejuicios que ya tenías sobre ese autor, los prejuicios que ya tenías sobre esa realidad, los prejuicios que ya tenías sobre la técnica cinematográfica, los prejuicios que ya tenías sobre el color o sobre cualquier cosa, eso es un simple objeto audiovisual. Se vuelve cine cuando ninguno de mis prejuicios es suficiente. Y esto es lo que hace caracterizar a los grandes directores, que no hacen la tarea, como dice Guillermo del Toro, que no hacen la tarea, como dice Iñárritu, que no hacen la tarea, como dice Cuarón. Y digo estos tres nombres porque si les interesa profundizar más, los tres tienen unas conferencias chingoncísimas y unas clases magistrales que están enteritas subidas a YouTube. Del Toro tiene 3 que se aventó en Guadalajara recientemente, el año pasado, están completitas en buena calidad en YouTube. Se aventó otra más en España, se aventó otra más en Canadá, todas están completitas en YouTube y son clases completitas de cine. Está también Cuarón, tiene un video buenísimo en internet donde está hablando con Felipe Casals, que no sé si lo conocen, y están entre los dos discutiendo la película de, se me olvida cómo se llama, la donde matan a los jóvenes que creían que eran comunistas, Canoa. Está discutiendo esa película y la está discutiendo junto con el director. Entonces entre los dos están analizando la película, está preguntando cómo decidió lo que decidió, están arrojando sus ideas sobre el cine. E Iñárritu bien recientemente, hace unos cuantos meses, tuvo una plática completa como de 3 horas con esta crítica de cine Solórzano en la UNAM. Y está bien interesante también esa plática, y los tres dicen esto mismo que les estoy diciendo, que es una idea que está muy en resonancia con Deleuze. Un buen director, o cuando es un director de cine, no un director de audiovisual, no hace la tarea. Y el no hacer la tarea no significa que se pase por el arco del triunfo las reglas convencionales de cómo hacer cine, sino que le agrega algo que las reglas mismas no pueden explicar, que tal vez no sabe exactamente decirte el prejuicio de por qué lo hizo. No puede hacerte un tratado, decirte, le metí en un ángulo de 55 grados la cámara porque ese ángulo iba a permitir. No puede darte cuenta en palabras, en lenguaje convencional prejuicioso de lo que está haciendo, pero evidentemente cuando estás viendo eso, algo diferente te provoca. Y no era lo mismo poner ese ángulo erróneo que poner el ángulo correcto. Dice Deleuze, más bien dice, y eso lo comparte con él, dice Guillermo del Toro, aquel director que se dedique a hacer la tarea de principio va a ser un mal director. Porque lo mejor a lo que va a poder aspirar es nada más a repetir los prejuicios de aquellos que son sus directores favoritos, y sus películas a lo mucho se van a poder volver un collage de prejuicios. Pero precisamente eso que sería el estilo propio, eso que sería la voz propia, o lo que Gadamer llamaría la voz interior del lenguaje de ellos como autores, no tendría que poderse reducir a ningún prejuicio, sino tendría que ser una forma única y particular de hacer eso, que ya no se reduce a los prejuicios de todos los demás. Y ese estilo particular que logra un autor, que sobre todo no lo logra un autor, lo logra una película, lo logran unas escenas, lo logra una experiencia cinematográfica, cuando tiene estos elementos que nos hacen entrar en crisis, y que podemos escribir 20 tesis doctorales al respecto y no vamos a terminar de agotarlos, es lo que ya hace que pasemos
de audiovisual a estar hablando de cine. Y precisamente, para entender bien esto que estamos refiriéndonos entre la diferencia entre el audiovisual y el cine, hay otro concepto que ya nos va a servir maravillosamente para eso, que es el concepto de frontera. Y este concepto es fundamental para la hermenéutica, es fundamental en el libro Verdad y Método, por ejemplo, de Gadamer. ¿Por qué es fundamental el concepto de frontera? Porque para Gadamer, y para la hermenéutica en general, lenguaje no es lo mismo que lo lingüístico. Cuando hablamos de lenguaje, no solo estamos hablando de español, o estamos hablando de inglés, o estamos hablando de francés, o estamos hablando de braille, o estamos hablando de lenguaje de señas. Cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de construcción de subjetividad, de construcción de realidad, de prejuicios propiamente, de conciencia. Entonces, cuando estamos analizando un lenguaje, no estamos analizando nada más como eso que se estudiaría en una escuela de idiomas, por ejemplo, que es aprender a hablar un cierto idioma, las reglas formales que da ese idioma, sino cuando estamos estudiando el lenguaje, estamos estudiando la forma particular en la que ese lenguaje construye realidad en una cultura, o que ese lenguaje construye realidad en un sujeto determinado, en un autor, en una cultura, en una persona, en lo que sea. Todo ese juego de realidades que se den dentro de él frente a algo es su lenguaje, y es precisamente eso lo que se va a estudiar. Pero para Gadamer, precisamente el lugar donde el lenguaje toma sentido es donde el lenguaje llega a su frontera. Para Gadamer, la forma más alta de sentido no la da el lenguaje solo. El lenguaje por sí mismo es una colección de prejuicios. Lo que hace el lenguaje que adquiera sentido no es el prejuicio. La palabra gato no nos muestra al gato. La palabra caballo no nos muestra al caballo. Lo que hace que el lenguaje tome sentido es el diálogo. Y precisamente para Gadamer, cuando existe sentido, cuando la palabra gato me hace sentido, o cuando un concepto más complicado me hace sentido, es porque mi subjetividad se está encontrando con esa otra subjetividad, y en ese juego de horizontes, en ese choque de horizontes, en ese choque de prejuicios, algo que no se termina, digamos, de explicar desde mi subjetividad previa, nace ahí. Me llega la idea del gato, y ninguna vez que escriba la palabra gato va a terminar de abordar esa idea, o lo va a terminar de atrapar por completo. Pero más importante que esas múltiples concreciones de la palabra gato, dice Gadamer, es el diálogo vivo que se da dentro de ti, lo que él le llama el diálogo interior. O sea, cuando el diálogo exterior o el lenguaje se conecta con tu diálogo interior, es decir, con eso que no puedes poner en palabras, pero que te resuena cuando estás escuchando algo que sí te da sentido, aunque no lo pueda explicar, esa explicación en particular me dio sentido. Cuando dialogo con algo y en ese diálogo, digamos, me vibra el sentido, es cuando el diálogo pasa de estar muerto a estar vivo. Y eso solo se puede dar en la frontera, dice Gadamer. Solo hay verdadero diálogo cuando el otro no confirma mis prejuicios. Si yo nada más digo, el cielo es azul, y el otro me dice, sí, el cielo es azul, no hay diálogo. Hay pura confirmación del lenguaje. Hay diálogo cuando yo arrojo una idea, el otro arroja otra, y en ese encuentro de las dos ideas surge una tercera que no se explica ni por la primera idea ni por la segunda, que nace en ese encuentro de subjetividades. Por eso para, en este caso Lacan, o podemos ir por Ricoeur, pero estaba mencionándoles a Gadamer, el lugar vivo del lenguaje, el lugar de sentido propiamente último del lenguaje, a lo que está aspirando el lenguaje constantemente, es su significado. Y el significado es siempre una frontera. Nunca se explica ni por la primera subjetividad ni por la segunda, sino por un espacio atópico, por un espacio que las palabras no pueden terminar de aprender, porque al mismo tiempo es un espacio contradictorio, porque es un espacio que tanto le pertenece al primer lugar
como le pertenece al segundo lugar, pero al mismo tiempo no le pertenece a ninguno de los dos. Pero, precisamente, esto que se puede dar en cualquier intercambio de lenguaje, que se puede dar en cualquier diálogo, se vive sobre todo, o se puede vivir de una forma mucho más sencilla, mucho más inmediata, cuando pensamos frontera como literalmente la frontera. Cuando pensamos frontera como este espacio, por ejemplo, en el que estamos aquí en Mexicali, o en Tijuana, o pensamos en Ciudad Juárez, o pensamos en Caléxico, pensamos en San Diego, o pensamos en... ¿qué otra ciudad se les ocurre? En cualquier ciudad que habite esta frontera o cualquier otra frontera. Pero sobre todo cuando habita fronteras verdaderamente contradictorias, cuando habita fronteras entre dos países que de principio, o dos espacios que de principio, no comparten la misma subjetividad. Esa frontera se vuelve más viva o mucho más clara cuando esos dos espacios tan distintos, esos dos espacios tan contradictorios, por cualquier razón se obligan a dialogar. ¿Qué diálogo más vivo queremos nosotros que, por ejemplo, este diálogo que estamos viviendo en la frontera? Y la estamos viviendo como nuestra construcción diaria de subjetividades. O sea, nosotros habitamos la frontera porque si vemos a la historia de México, medio que nos explica y medio que no. Si vamos a Guanajuato, vamos a Guadalajara, vamos a la Ciudad de México, medio que nos parecemos y medio que no. Porque al mismo tiempo, si vemos la historia de Estados Unidos, la historia de la secesión, la historia de ellos, también como que nos medio explican a nosotros. De repente voy a pagar el camión y lo puedo pagar en pesos o lo puedo pagar en dólares. O sea, de repente ya no me queda clara cuál es la moneda oficial de aquí. Puedo tomar un trabajo en Mexicali y que me paguen en dólares. Y que esa sea la forma oficial en la que me paguen. Pueden cobrarme en dólares los productos y que esa sea la única forma en que las puedo pagar. Hay gente que aquí habla inglés que no necesariamente habla español y viceversa. En el otro lado hay gente que habla español que no necesariamente habla inglés. Estamos viéndola como superficialmente, pero lo que estamos tratando de apuntar es ese diálogo vivo que se está dando entre dos culturas, en donde ese espacio que llamamos frontera, le llamamos frontera porque es un espacio atópico, es un espacio que ninguna tratado, ninguna, digamos, definición de identidad va a terminar de explorar. O sea, lo que tienen los registros de frontera, los tratados de frontera, en los ensayos que abordan el tema de la frontera, es que precisamente la abordan de las formas más disímiles posibles, porque la frontera es un espacio tan vivo que no nos dice con qué ojos debemos verla. De principio es tan correcto verla con ojos mexicanos, incluso estando hablando de Tijuana, con verla con ojos mexicanos como con verla con ojos gringos. De principio, naturalmente, ninguno de los ojos es mejor para terminar de ver a Tijuana. Tendríamos que habitar ese espacio contradictorio de ponernos un pinche ojo mexicano y otro ojo gringo para que la subjetividad que se nos construye adentro, así de esquizofrénica, sea la subjetividad real que explique eso que se está habitando cuando te levantas todos los días en Tijuana, cuando vas a trabajar en Tijuana o cuando te levantas todos los días en San Diego. Para esto, para terminar de aterrizar esta idea, una serie de filósofos, que sobre todo son divulgadores de la filosofía, hay uno que me gusta, argentino, que se llama Darío Stanraiver, habla mucho, no inventó él el término, pero habla mucho de lo que se llama Corea del Centro, que es decir, si quieres entender a lo que se refiere la frontera, o si quieres entender a lo que se refiere este significado al que tratamos de acceder cuando estamos hablando del significado verdadero del lenguaje, tendríamos que hacer el ejercicio de imaginarnos a Corea del Centro. ¿Qué sería Corea del Centro? Nos queda claro que es Corea del Norte. Comunista, totalitaria, dictador, tradicionalista. Nos queda claro que es Corea del Sur. Capitalista, gringa, burnout, cine nuevo coreano. ¿Pero qué sería Corea del Centro? El ejercicio de pensar Corea del Centro sería el ejercicio no solo de entender ese otro espacio posible, sino de definir verdaderamente qué es Corea del Sur y qué es Corea del Norte. Porque imaginando y lo consiguiendo definir Corea del Centro, al mismo tiempo estamos definiendo indirectamente a Corea del Sur y a Corea del Norte. Porque Corea del Centro es precisamente ese espacio vivo del encuentro de ambas cosas. Y es precisamente como espacio vivo un espacio de significado mucho más real. Lo mismo nos sucedería con frontera. Entender verdaderamente la frontera implicaría, estoy hablando ahora sí de la frontera que estamos habitando,
Entender verdaderamente esta frontera implicaría entender a México y entender a Estados Unidos, y entender a China hasta cierto punto, y entender las múltiples subjetividades que dotan de realidad y que dotan de esa particularidad que tiene, por ejemplo, ser mexicalense, que tiene esa forma particular de frontera que se llama Mexicali, ¿sí? Y esto precisamente nos lleva a este penúltimo punto, que sería el cine en la frontera. El cine en la frontera implicaría entonces ese audiovisual que no se asume como un mero objeto comunicativo, sino que se asume como un objeto expresivo y que lo que pretenden expresar es esa frontera, es ese espacio vivo, es ese audiovisual que no se decanta ni por una mirada ni por la otra, es ese audiovisual que se decanta por ese espacio atópico, por ese espacio utópico, por ese espacio distópico, por ese espacio imposible, pero presente, que habita la frontera. Y ahora sí, esto nos lleva al último nivel, que es pensar el título completo. Porque para donde quería apuntar con todo esto, no es nada más que ya nutre mucho un puro ejercicio de pensamiento, un puro ejercicio de mover la subjetividad, sino la pregunta que sobre todo me interesa abrir sería, ¿cómo podemos construir un audiovisual aquí en la frontera, llámese Tijuana, llámese Mexicali, llámese Ensenada, llámese Tecate, llámese Ciudad Juárez, pero me voy a abocar más a lo que tenemos cerca, llámese Mexicali, llámese Ensenada, llámese Tecate, Tijuana, Rosarito, que no sea un simple audiovisual, sino que sea cine en la frontera? Porque de principio, si lo que hace nuestro audiovisual es confirmar el prejuicio de cómo nos miran exteriormente, y solo lo que hace este audiovisual es nutrir a las narrativas que hacen de nosotros en Los Ángeles, o a las narrativas que hacen de nosotros en la Ciudad de México, lo que estamos produciendo ya no es un verdadero cine en la frontera, sino estamos produciendo confirmaciones de los prejuicios de otros. Si realmente estamos grabando la línea, estamos grabando a la gente cruzando la línea, porque eso es lo que les interesa para que nos den beca IMCINE, porque eso es lo que interesa a las investigaciones actuales, bienvenido para bajar recursos, pero de principio estamos renunciando a la posibilidad viva y a la posibilidad real que tiene la frontera, porque en lugar de mostrar ese diálogo interior de la frontera, ese diálogo vivo, esa subjetividad única que te da habitar esta frontera, estamos nada más confirmando constantemente prejuicios de otros. Y se dan cuenta, la gran mayoría del cine o los audiovisuales que hemos visto producidos aquí en la frontera, se dedican, pero casi religiosamente, a confirmar los prejuicios que tienen de nosotros en el centro del país, o los prejuicios que tienen de nosotros en Estados Unidos. Y no se preguntan qué es esa subjetividad propia y particular que tiene aquí, que no responde a los prejuicios de alguien más, que quizás no es tan caricaturesca, que quizás no es tan folclórica, que quizás no es tan interesante en este sentido académico, pero que es mucho más real en ese sentido de vivo, que sí explica la experiencia que uno tiene, que sí expresa la experiencia que uno tiene habitando esta frontera en particular. Y precisamente ahora me preguntaría, y esta pregunta la abro hacia ustedes, ¿cuáles podrían ser esos elementos? ¿Qué elementos se les ocurren que no necesariamente son folclóricos, que no necesariamente son lo que esperan de nosotros en otras partes, que no necesariamente es lo que vienen a hacer los de Fonca cuando vienen a residir en Mexicali? ¿Cuáles son esos elementos que sí nos dotan de sentido a nosotros y que sin ellos no nos podríamos imaginar, por ejemplo, Mexicali, para no irnos a otra parte? ¿Qué es eso? Que es el diálogo interior del mexicalense, que solo viniendo a Mexicali y solo viviendo Mexicali nos queda claro que es esa particularidad que tiene. ¿Qué es eso? Que tienen de diferente Tijuana y Mexicali, por ejemplo, de Sonora. Pero en el fondo no solo que tienen diferente Mexicali y Tijuana de Sonora, sino que tiene diferente Mexicali y Tijuana entre sí mismos. ¿Es lo mismo ser un tijuanense que ser un mexicalense? ¿O cuáles son esas subjetividades particulares, esas formas particulares de hablar, de habitar, de vestir, de comer, de morir, que tienen los mexicalenses? Porque son precisamente esas subjetividades particulares donde habitaría el diálogo vivo y esa posibilidad de tener una voz propia de frontera y una voz propia rica, una voz propia fértil, una voz propia verdadera, una voz propia expresiva que tiene propiamente la frontera. No sé si alguien quisiera abrir este ejercicio de pensar qué cosas no le ha tocado ver en un audiovisual o qué cosas le gustaría ver en un audiovisual, que sí sienta que por lo menos desde su subjetividad
reproducen esa esencia de lo que es su cotidianidad, de lo que es para ustedes vivir aquí, o de lo que es para ustedes ser mexicalenses o habitar aquí, si no son mexicalenses, pero ya tienen aquí un rato, que les ha significado para ustedes esa diferencia, esa crisis que ha sido habitar acá. Pero, por ejemplo, ¿en qué sentido pensarías la chinesca? ¿Qué es lo que te mueve la chinesca a ti en particular? La comida china, el comercio que había en toda esa zona hace muchos años, ¿verdad? O sea, los chinos originales, pues. Uh-huh. Eso creo que es distinto. ¿Y cómo podríamos imaginarnos como, digamos, filmar, construir esa chinesca de una forma muy mexicalense, de una forma que nos vea reflejados a nosotros? ¿Cómo podríamos hacerlo, por ejemplo? Ajá. Pero, sin embargo, yo creo que más que eso, lo que tenemos los mexicalenses es que somos muy regionalistas. Ajá. Como muy de aquí, de Mexicali, es lo nuestro, ¿no? Ajá. Y en relación a Tijuana, yo lo que he percibido es un cierto celo de los tijuanenses. Yo viví más de 30 años en Tijuana, y lo digo como testimonio, ¿no? Uh-huh. De que siempre ha habido ese celo de Mexicali sea la capital, uh-huh, de aquí estén los poderes, uh-huh, y de que Mexicali, aunque tiene todo en contra, digamos, en cuanto a su clima, Tijuana es privilegiado en cuanto también a su clima, uh-huh, y eso ha hecho, el solo clima ha hecho la diferencia. Uh-huh. Allá en Tijuana hay más población, aquí hay menos, pero decimos los que estamos aquí somos los meros, ¿no? Porque aguantamos todo, frío y sobre todo el calor. O sea, ¿usted pensaría que, por ejemplo, el orgullo regional particular de Mexicali tiene que ver con la resistencia al clima, tiene que ver con ese carácter, tiene que ver con esa... El tesón de estar aquí aguantando. El aguantar, del ser capaces de aguantar. Qué interesante reflexión. Muy bien. ¿Y la comida china en Mexicali, usted pensaría que es como la comida china de China o tiene algo diferente? No, la comida china es Mexicali. ¿Y qué tendría en particular la comida china de Mexicali que la hace ser tan mexicalense? Particularmente yo siento que los cocineros chinos, uh-huh, que ya son descendientes, ya son mexicalenses, le han puesto algunos toques muy mexicanos, lo que nos gusta aquí a los mexicanos particularmente, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos son mexicanos chinos mexicanos, y eso es lo que hace a la comida china particular. En Tijuana también venden comida, uh-huh, china buena, uh-huh, también. Muy bien. No sé, yo lo veo como algo más existencial el mexicalense, porque vive en una parte donde es nada, pero lo tiene todo. Es decir, qué interesante. Los mexicanos no tenemos nada, pero tenemos todo. Vivimos en un desierto con uno de los climas más calientes del mundo, pero ¿qué? Tenemos agua, tuvimos un río, tenemos una ciudad que siempre nos dicen que está creciendo y que está creciendo, pero en medio de la nada. Eso se me hace muy existencial. Que crece, ¿no? Porque ajá, y puede sentir que crece. Ahorita no es el mismo tiempo. Ajá, no, o sea, por ejemplo, no voy tan lejos, hace 8 años a la novena, es muy diferente, el Conde es muy diferente a actual como estoy. Entonces, Mexicali se me hace una ciudad muy existencial, porque, o sea, no tiene nada, a la vez lo tiene todo, y para acabarla está siempre entre la frontera. Entonces, eso es un golpe bien fuerte en Mexicali, o sea, y luego es una ciudad que ni siquiera fue fundada por mexicanos, literalmente, o sea, chinos que viven debajo de la tierra. Así vivieron los primeros habitantes en Mexicali, como en 1914-15. Y luego fue una ciudad que fue fundada por empresas extranjeras. No es nada, pero a la vez es todo. Ajá. Es lo que se me interesa. Bueno, es muy fuerte. Y qué interesante, porque además si vemos la historia de cómo fue fundada Mexicali es la ciudad más al norte de toda América Latina, porque ya que nos habían quitado la buena parte del territorio de los gringos, Porfirio Díaz manda a un general de confianza y le dice, vete hasta
no voy a decir la grosería, de lejos donde llegues, y ahí donde ya está el límite con los gringos fundas una ciudad, y así nace Mexicali, hasta cierto punto. ¿Sí? Oficialmente, ¿no? Oficialmente, por supuesto. Sí. Sí, concuerdo con lo que están diciendo y quizá el hecho de yo no haber nacido en esta ciudad y me hace verla de otra forma y la poca experiencia que tengo por acá me hace pensar que esa parte de la frontera la cual nos preguntas, para mí tiene que ver mucho con la contradicción, con la negación de estas dos realidades. ¿Cómo ¿no? sería, cómo vivirías tú esa contradicción o esa negación? Como Halloween, Día de Muertos, ¿no? El Thanksgiving, ¿no? Y el Buen Fin, ¿no? O sea, como esa parte como medio contradictoria, esa parte complicada, esa parte de la negación que de repente hacemos cuando estamos en un lado, cuando estamos en el otro. Cuando estamos aquí, yo normalmente no uso el cinturón de seguridad en el auto, pero cuando paso me lo tengo que poner a fuerzas, ¿no? Y de repente es esa contradicción de uno mismo, ¿no? Al someterte, al no someterte, al contradecirte tú mismo. Eso es lo poco que yo he experimentado por el hecho de cruzar aquí al otro pueblo, ¿no? Entonces, quizá ese para mí sería como esa parte de la frontera que asumo, ¿no? La contradicción, la negación, la aceptación, ¿no? Que se vuelve en este juego dialéctico, ¿no? Dicotómico de una o de la otra, ¿no? Estás en el otro lado y de repente ya añoras estar aquí, ¿no? Y al estar aquí o te vas de vacaciones al sur de México, añoras estar aquí. ¿Y qué es lo que se añora de estar aquí? Pues la tradición, ¿no? Siento que Mexicali es una parte que te hace retomar esos elementos de la tradición mexicana, que es muy contradictoria con lo que es en Tijuana. Yo escucho esos prejuicios de los mexicalenses contra los tijuanenses de, los tijuanenses son son sandieguinos, ¿no? O sea, están más americanizados que nosotros. Entonces, de repente es esta pequeña lucha contradictoria. Eso es lo que yo observo. Quizá tengo muy poco, pero eso es lo que yo puedo observar. Y finalmente entras en ese juego de contradicción. Y yo estar viviendo en Tijuana, añoro la tradición mexicana. Estoy en Mexicali y digo, bueno, aquí sí celebramos de vez en cuando las tradiciones mexicanas. No sé, es algo bastante subjetivo que es para mí vivir la frontera, ¿no? Estoy en la Ciudad de México y de repente tengo estos prejuicios de la frontera, ¿no? El decir soda, el decir parquearte, ¿no? O sea, los vas asumiendo y vas entrando en ese juego de contradicciones, ¿no? De esa contradicción que te hace de alguna manera habitar un espacio fronterizo. Ya, y abusando de ti, ya que eres realizador audiovisual, aunque tenemos un tiempito para pensarlo, es que este aquí de enfrente es mi jefe, entonces estoy abusando un poquito de él. Entonces, aprovechando esta posición de poder que se me da momentáneamente, como sugerencia, ¿qué sería lo que para ti sería lo más esencial de tu experiencia en Mexicali y cómo pensarías en reflejarlo en un audiovisual, fuera ficción o documental? Así a forma de una cena, no sé si quiere hacer reflexionarlo y ahorita nos respondes o ya no tiene la respuesta. Pues principalmente tratar de evitar los prejuicios por como hemos construido nuestro imaginario de la frontera, ¿no? Para mí ha sido muy difícil desprenderme de los prejuicios de lo que se habita en la frontera, ¿no? De la migración y de todas estas políticas, como dicen, como construcciones sí, pero tienen que ver como con estas partes de la delincuencialidad, ¿no? De lo que está prohibido y de lo que está como de alguna manera, ¿no? Permitido, prohibido, permitido, ¿no? O sea, es un poco complejo tratarte de desprender de todas de estos prejuicios que existen, ¿no? Y el vivirla, pues te das cuenta que pues que le entras o que no le entras a eso, ¿no? Cuando viví en Tijuana con un grupo de compas que hacíamos
cortos, y yo como recién aterrizado ahí, lo que me interesaba era hablar de la frontera, y lo que decían ellos, pues ya chole con la frontera, ¿no? Entonces no me daba cuenta que todavía seguía habiendo esta frontera con estos prejuicios. Entonces, pues yo creo que de lo que se trata es eso, ¿no? Como vivirla a partir de la cuestión binacional, ¿no? Como estos procesos que son tan comunes como el hecho de ir a hacer la compra, o el hecho de ir a, no sé, a sacar un permiso, o el hecho de visitar a los familiares que están en el otro lado, ¿no? Esas cosas todavía no se retratan tanto, ¿no? O sea, se retrata más las cuestiones negativas, ¿no? Estas políticas delincuenciales, como diría por ahí una autora que llegó a vivir aquí a la frontera para experimentarla, y no sé, como por ahí. Interesante. Allá tenemos una participación pendiente, pero antes puedo aprovechar para abordar este último que decía Axel. Deleuze es un autor súper engorroso, es bastante difícil de leer, lo recomiendo muchísimo, vale muchísimo la pena, pero hay una diferencia entre Deleuze cuando son sus libros publicados y cuando son sus clases. Es la misma diferencia que tiene Foucault, solo que todavía más marcada. Si uno lee sus libros publicados, son libros muy densos, libros muy difíciles de accesar o acceder, no porque sea difícil encontrarlos, están todos en la red, pero son difíciles de digerir, difíciles de comprender, son libros muy abiertos, son libros muy barrocos hasta cierto punto, sobre todo Deleuze más que Foucault, pero cuando uno lee sus clases, son casi poesías, son casi literarias, es un autor muy digerible, es un autor maravilloso, es un autor que se preocupaba mucho porque sus alumnos entendieran y provocarles una experiencia cuasi artística en el salón de clases, entonces tienen una hilación maravillosa sus clases. Y aprovecho para decir esto porque si quieren entrarle a Deleuze, a la relación que tiene con el arte, hay un libro maravilloso que son las clases que se dedicó a dar sobre arte en un semestre en la universidad, que se llama La lógica del diagrama. Entonces, va a tratar de explorar en la pintura, que es lo propio de esa voz pictórica o de esa voz singular que tiene un pintor o que tiene un artista plástico y que no tiene el resto, aunque se enfoca sobre todo en los pintores, y él le llama eso diagrama, y va tratando de hacer una hermenéutica de cómo ir sacando ese término de la pintura y llevándolo para otras partes. Pero en ese libro en particular, la primera reflexión por la que comienza el libro de Deleuze, es decir, que contra lo que puede creer cualquier persona, pero le queda claro a cualquier artista, la experiencia más traumática, más difícil, más insuperable que tiene un artista es el lienzo en blanco. Dice, no existe lienzo en blanco, no existe la página en blanco, no existe, digamos, la partitura en blanco. De principio, la gente cree que un artista ve un lienzo en blanco, dice Deleuze, y se acerca a él y comienza a crear de la nada. ¿Qué mejor para un artista que partir de un lienzo en blanco? Pues le darían su alma al diablo, porque les dejará lienzos blancos todos los que van a tener el resto de su vida. El artista cuando llega al lienzo está negro, dice Deleuze, porque tiene ahí todo Goya, tiene ahí a todo Rembrandt, tiene ahí a todo Van Gogh, tiene ahí a todo sus dibujos de la infancia, tiene ahí todas las cosas que ha pasado por su cabeza antes de llegar a ese lienzo en blanco. Entonces la primera experiencia es súper complicada para un artista, pero es fundamental para parir una obra que valga la pena, en palabras de Cézanne, porque va recuperando palabras de diferentes autores, en palabras de Cézanne, o en palabras de Van Gogh, o en palabras de Turner, por ejemplo, es cuando logras tener un lienzo en blanco, cuando logras limpiarte de todos esos prejuicios, ya puedes comenzar a pintar. Pero antes de tener el lienzo en blanco no puedes pintar. Y esa misma reflexión la podemos traer, por ejemplo, al cine. De principio, tenemos un friego de prejuicios de qué es la frontera, de qué es la técnica cinematográfica correcta, de qué es el mensaje que queremos dar, de las dificultades de producción. Tenemos un montón de prejuicios que ya nos habitan antes de comenzar a afrontarnos a la posibilidad de inventar un nuevo audiovisual, un nuevo documental, una nueva ficción. Pero si no hacemos ese ejercicio consciente de tratar de limpiarnos de los prejuicios, de tratar de blanquear el filme y de comenzar con un metraje virgen, con un fotograma virgen, no vamos a poder hacer un objeto que sea cinematográfico en este sentido. Y lo que vamos a estar haciendo son audiovisuales que repitan los prejuicios. Por eso rescato mucho esa experiencia que nos dabas con la gente que estabas en Tijuana, ¿sí? Lo que iba a hacer era decir la categorización del sujeto que está entre la frontera, en las dos partes, podemos decir que es el pocho, ¿no?
esa persona que vive aquí y trabaja allá todos los días, ¿no? La que está formada por una cultura mexicalense, pero su trabajo es totalmente estadounidense, ¿no? Podría ser que se vaya ya sea más al norte, pero siempre está viviendo aquí, no decide vivir, ya sea por economía o por decisión propia, el vivir en Mexicali, ¿no? Tiene esa cultura mexicalense, pero vive allá, ¿no? Otra cosa también muy curiosa es que somos la única frontera de los, creo, 4,000 kilómetros, no recuerdo cuánto, que es más grande la ciudad que está en México que la que está en Estados Unidos, ¿no? Y lo podemos ver con la fuerte influencia que tiene Mexicali a Caléxico, ¿no? Pasamos a Caléxico, sí, por supuesto, nos ponemos el cinturón y todo lo que queramos, pero aún así tenemos esa influencia, no es como si vamos de Tijuana a San Diego, es un cambio totalmente drástico. Cambiamos y vemos edificios más grandes, tiendas más grandes, vemos los freeway, vemos el tren, etcétera, etcétera. Vamos, por ejemplo, a Yuma, entonces también es más grande, ¿no? Es la única ciudad que es más grande del otro lado, ¿no? Eso pega mucho. Y otra cosa también, algo muy curioso que pasa cuando los norteños vamos al centro o al sur de México, somos categorizados como gringos, ¿no? Nos categorizan o se molestan. A mí me ha tocado mucho que se molesten cuando pronuncias algo como switch o una palabra que es en inglés que para ti es normal decirlo o pronunciarlo en inglés por la cultura que tenemos, ¿no? Estadounidense, pero para ellos no, y se molestan. Es que, ¿por qué lo pronuncias así, no? Me han dicho, ¿por qué lo pronuncias así? Pues es que así se pronuncia, es una palabra en inglés. Te crees gringo, ¿no? Te crees gringo. Y hay personas que me han dicho, ¿no? Ustedes se creen gringos, ganan en dólares, ¿no? Piensan que todos aquí ganamos en dólares. Tenemos mucho, tal vez no lo veamos nosotros, ¿no? Pues como fronterizos, no lo vemos, pero ya cuando vamos a marcar a otra persona que no tiene esas características culturales, pues obviamente es lo que más resalta, ¿no? Te crees rico, el tipo de ropa, sobre todo, tenemos mucha ropa gringa, se nota, vas tú al centro o al sur, se nota rápidamente quién es un norteño, ¿no? Para empezar, el tono alto que tenemos, y otra es el Spanglish que usamos, ¿no? Parquear, guachar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, a modo de provocación con lo que estás diciendo, que se me hace muy interesante, si te imaginaras así como en sentido platónico, como al mexicalense ideal, o sea, como al tipo ideal de mexicalense, ¿te lo imaginarías pocho? O sea, ¿te lo imaginarías así o cómo te lo imaginarías tú? Si me preguntaran el mexicalense, sí, si me preguntaran el mexicalense, así como una categoría, como decir el chilango, el cámara, así, uno solo, nada más, entre todos, el tipo de cultura que hay aquí en Mexicali, yo diría que sí, el pocho es el que más resalta, porque tiene una categoría específica, que podríamos decir que es el conjunto de la frontera, de esa porosidad de la cultura de la frontera, ¿no? Que pasa. Entonces, el Spanglish para el pocho es más marcado. Es algo que remarca más, pues. Por ejemplo, no podemos decir que ¿cómo se llaman los de bomba? Yucateco, pues no podemos decir que el yucateco es totalmente igual, pero es lo que más resalta, ¿no? Es ese foco que está parpadeando, que es el que tú volteas a ver, ¿no? El mexicalense igual, ¿no? Es esa persona que viene aquí a Mexicali a soltar los dólares, ¿no? Entonces hay una categoría más remarcada, por eso nos categorizan en el sur y en el centro o en otra parte de México, por eso nos categorizan más así, porque ven a esa persona que trae totalmente las marcas gringas o que cree que es un gringo, pues brilla más que todos, ¿no? Aunque no seamos todos, o aunque seamos la minoría, que sea la minoría de esas personas, pero son los que más resaltan ante todas las otras personas. Ok, quería hacer el ejercicio de preguntarle a alguien más cómo era su mexicalense ideal para crear un diálogo, porque lo que hace este diálogo que tenga significado para Gadamer es precisamente que, por ejemplo, si él da con tanta convicción esa respuesta y alguien da con igual de convicción una otra respuesta distinta, ese encuentro entre las dos respuestas distintas es el diálogo vivo que sí nos va a revelar más lo que es el mexicalense. No es la primera respuesta, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta es la vencida, sino ese conjunto diferente de respuestas propias, individuales, pero igualmente vigorosas, son las que nos dan ese mexicalense al que estamos apuntando. Pero creo que quería decir algo, ¿no? Adelante. ¿Podemos dar esas últimas dos intervenciones y terminamos? A mí me choca esa definición porque yo tengo mucho contacto con morros de mi edad y normal de Caléxico, pues no son mis amigos, pero tengo mucho contacto con ellos
Y la visión que ellos tienen del mexicalense no es para nada agradable o en este sentido, ¿no?, de alguien que trae ropa de marca y dinero, sino más bien ellos ven al chicalor como alguien jodido, que siempre anda tumbando cerveza de gorrón. O sea, esa es la visión, o al menos ahí en el centro y donde está la frontera, los morros de Caléxico que cruzan, que vienen a entretenerse en la vida nocturna de aquí, ese es su pensamiento de la gente de Mexicali, ¿no? Como pobretones, gente jodida, ¿no? O sea, no, yo no veo tanta, a lo mejor es lo que yo miro, pero no veo tanta hermandad como se piensa. Más bien el de mexicalense, el acomodado, que es una minoría, pues está complejado, ¿no? Tiene esos complejos de clase media, de querer aparentar ese estilo de vida primermundista y se endeuda para aparentarlo. Eso es lo que yo... Ahí está, gracias. Bueno, yo no soy de Mexicali, así que no. Más bien mi pregunta, y no sé si vas por ahí, pero yo quería saber si el planteamiento de una pregunta como de corte esencialista, digamos como de buscar la esencia de un mexicalense, nos va a llevar como a más bien a reproducir otra vez los esquemas que justo estabas planteando, como desechar de la representación audiovisual de una región, o cómo podemos escapar a esos prejuicios si estamos buscando como la esencia la esencia de simplemente son personas también, al final de cuentas, ¿no? Es como apelando a todas las subjetividades. No sé si va a ser por ahí, me imagino que hay algo que todavía no aterrizamos, pero digo, en el planteamiento de tu misma pregunta hacia la gente de Mexicali, ¿cómo podríamos escapar de esas reproducciones? Sí, más o menos me expliqué. Precisamente el sentido que estaba tratando de rescatar es el del diálogo, el diálogo sobre todo contradictorio, el diálogo contrapuesto de esas diferentes subjetividades. Precisamente la pregunta esencialista no se trata de decir quién latinó, sino se trata de esa construcción colectiva de la esencia, que no es la mejor respuesta, no es tampoco una democratización de decir vamos a levantar toda la mano a ver cuál es la respuesta que más nos gustó, sino se trataría sobre todo en este sentido de que la esencia, si es que existe alguna esencia, son las infinitas choques de subjetividades que todos darían tratando de responder a esa pregunta, y que más bien no se trata de que alguien ya logre la película de Mexicali sin prejuicios, no existe. Todas las películas de Mexicali van a ser películas de Mexicali con prejuicios, pero que las diferentes subjetividades y voces que tratan de hacer ese ejercicio de limpiar el lienzo, lo que se produzca en ese diálogo de todas, sea una imagen mucho más clara de lo que es Mexicali. En pocas palabras, si nada más nos dan constantemente un prejuicio repetido de lo que es Mexicali, reforzamos nada más una idea de un poder central de lo que es Mexicali. Pero si en cambio tenemos un diálogo de múltiples voces interiores que todos tratan de responder a la misma pregunta y que tienen puntos de encuentro, puntos de disidencia, ese ejercicio general sería el tratar de definir Mexicali, y es lo que verdaderamente lo provocaría como un ejercicio vivo. No que ya encontremos al productor ideal al que vamos a contratar, como quería ahí no quiero quemar a nadie, pero quiero hacer mi película, que quería venderse como el mexicalense ideal para hacer una película ideal sobre Mexicali y por fin venderle a Mexicali al mundo, sino en lugar de tratar de lograr entre todos ese Genkidama para lograr el Mexicali ideal y que le demos a Goku para que lance el Mexicali ideal al mundo, sería democratizar, si lo queremos ver así, las infinitas subjetividades que tratan de renunciar a los prejuicios centralizados en otra parte, y que de esa infinidad de subjetividades en su diálogo nos acercan más a definir lo que es Mexicali, porque eso nos va a dar más significado al decir, yo coincido un poco con él, pero también con él, pero también con ella, y en ese coincido y no coincido, en esa distinción y claridad, lo que se va aclarando es aquello que es atópico, es lo que no termina de aclararse en ninguna particularidad. ¿Va? Bueno, muchas gracias.
Agradecemos a nuestro invitado y a todos ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy y los invitamos el martes 26 de noviembre a las 10:30 de la mañana a la charla Servicios de Referencia en Bibliotecas Académicas con la doctora Alma Ortega en este mismo foro universitario. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches.